no es este el único tema que se toma la agenda nacional. También lo que se plantea a través del siguiente titular. Miren. Economista asegura que Chile experimenta una emergencia laboral no declarada. Estamos en crisis, lo destaca Radio Bio Bio. Se trata del economista David Bravo, un hombre tremendamente destacado que además es director del Centro Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Economista que está además en contacto con nosotros a esta hora de la noche. David, gusto saludarte y gracias por estar con nosotros en el programa. Hola, buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches para quienes no están muy conectados con materias económicas. Bueno, David fue parte de la Comisión Bravo del tema de pensiones, es un hombre tremendamente preparado, trabaja en la Universidad Católica, en el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales, y ha puesto en relevo, ¿cierto?, en relevancia esta materia, el problema de la empleabilidad. David, yo leí lo que salió en el diario El Mercurio el día lunes, ¿cierto?, que planteaba que tenemos niveles de empleabilidad del año 2010 y que el problema es que Chile tiene un déficit de 450.000 empleos. ¿Hay conciencia del problema que tenemos de trabajo en Chile en estos momentos? Yo creo que no, porque tuvimos una gran crisis de empleo, obviamente con la pandemia, que todos presenciamos, fuimos testigos, 2 millones de empleos perdidos. Desde entonces hemos estado con una crisis de empleo en el mercado laboral. Y ya no son 2 millones y algo más, sino que ahora son 500.000 los empleos que nos faltan. 500.000. Pero eso sigue siendo una crisis, 450.000 empleos que nos faltan para llegar para poder tener en el mercado laboral la situación en la que estábamos hace 3 años y medio atrás, vale decir, al inicio de la pandemia. Sí. Y por lo tanto es un retroceso efectivamente a tasas que teníamos el año 2010, mediados de 2010. O sea, nunca logramos recuperar el nivel de empleabilidad que había en nuestro país previo a la pandemia. Estamos con un déficit de prácticamente 500.000 de puestos laborales. Y tú me dices además que crees que no hay conciencia respecto de aquello. Cuando el presidente Boric habla de la ley de presupuesto y la plantea, él dice que el próximo año va a ser el año de la recuperación, ¿cierto? Que el próximo año Chile va a volver a crecer. ¿Eso solventaría el problema? O sea, si Chile crece lo que se cree que va a crecer, que está se debate entre un 0, que no sé si es crecer, es un 0, a un 2%, ¿se recuperarían los trabajos perdidos? Yo pienso que no, pero no solamente yo, también otras personas que han hecho proyecciones consideran que no va a ocurrir, porque en un año, mira, si por ejemplo la tasa de crecimiento es del 2%, típicamente el empleo crece a una tasa que es la mitad de eso, es el 1%, ¿cierto? La mitad del crecimiento económico. ¿Ya? Hay 9 millones de ocupados, 1%, 90.000, 100.000 empleos. Y es por eso que algunos han mencionado incluso que lo que tenemos por delante tal vez van a ser 2 años, 3 años para poder recuperar, recién para poder recuperar esos 450.000 empleos. Ahora, esto es malo mirándonos a nosotros mismos, ¿cierto? Sí. No se trata de sacar cuentas simplemente porque los 2 millones de empleos que perdimos fueron muchos, etcétera, Sí. la crisis fue grande. Sí. Pero esto no es solo malo respecto de la situación que teníamos, bueno, recién comparado con 13 años atrás, pero también comparado con otros países. América Latina, por ejemplo, nos informó hace un mes y medio, la CEPAL y la OIT hicieron un análisis como el que yo he hecho desde que empezó la pandemia, ¿Ya? utilizando este indicador de la tasa de ocupación. ¿Y el resto de los países está Y mejor o peor? América Latina ya recuperó su situación pre-pandemia. América Latina como un todo. Los países que están en la cola son Belice, Panamá y Chile, ¿no? Mira. Entonces, desde el punto de vista, no lo hemos hecho bien Sí. en materia de recuperación. Y lo digo no como una cuestión flagelante, ¿cierto? Simplemente porque me parece que si uno, tal como pasó en la parte más dura de la pandemia, si uno no tiene claro dónde estamos, cuál es la situación, tampoco vamos necesariamente a asegurar que vamos a tomar las medidas que son Necesaria. pertinentes para ese momento. David, a ver,
uno ve noticias de lo que pasa en la economía mundial, ¿cierto? Global. Chile está inserto en un mundo globalizado. Somos un país que depende además muchísimo de las exportaciones, principalmente de cobre y otras cosas. Uno ve que China está muy complicado económicamente. Vemos un dólar que está disparado. Se sabe que el cobre ha perdido valor. El litio, la semana pasada se informaba que había perdido un 70% su valor respecto de la misma época del año pasado. Entonces uno ve que el panorama mundial y de lo que nuestro país exporta está devaluado. ¿Qué puede hacer Chile en lo concreto para dar vuelta al partido, para cambiar la situación, para empezar a reactivar la economía de manera enérgica y generar así empleo? Lo mismo que hicieron en los años 80. Mira, esto no es algo nuevo. Chile siempre ha sido un país pequeño y dependiente y que básicamente sus grandes crisis las ha tenido asociadas a las crisis internacionales, ¿cierto? Sí. La crisis del 29, la crisis del 82, la crisis del asiática, subprime y la crisis de la pandemia, ¿cierto? Sí. Digamos que no son crisis creadas internamente per se, ¿cierto? Esas grandes crisis, por lo tanto, Chile va a estar siempre un poco a ese vaivén. Y hay cosas que no se pueden cambiar, o sea, no se puede cambiar el tamaño relativo de una economía, de un país, etc. Pero lo que sí creo que nosotros tenemos que tener conciencia es de la posición relativa en la que estamos hoy día. O sea, efectivamente, por razones que creo que son muy importantes, ¿cierto? Chile ha estado poniendo en discusión sus instituciones. Sí. Y hemos estado en este proceso también, ¿cierto?, de reforma a la Constitución, Sí. discusión al respecto. Sí. Bueno, es muy importante que ese proceso termine, ojalá, exitosamente, porque mientras no lo haga, tenemos ahí una incertidumbre que es importante y eso David. afecta las posibilidades de inversión en el país. Sí. Es muy difícil, ¿cierto?, que Oye. podamos asegurar crecimiento a menos que eso finalmente se plasme en algunos acuerdos, ojalá, y que el tema Claro. podamos pasar de etapa. Mira qué importante lo que nos plantea David. O sea, en la medida que el problema constitucional en nuestro país no se termine, la economía va a ser muy complejo que se recupere. Estamos con Mauricio Daza aquí en el estudio. David, también quiere saludarte. Don David, muchas gracias por acompañarnos en Tiempo Violento. Nos quedan pocos minutos, pero quería preguntarle por lo siguiente. Hay muchas voces que señalan que en este escenario no es prudente hablar acerca de reformas a las normas tributarias de nuestro país que están siendo impulsadas por parte del gobierno y siempre se hace hincapié respecto a las pymes, que son los principales agentes que entregan empleo en nuestro país. ¿Usted concuerda con eso? Y también le hago la segunda pregunta de inmediato. Respecto del tema de las AFP también y de la reforma a la legislación de pensiones, también se señala el papel que tienen las administradoras de fondos de pensiones como motor del mercado de valores en Chile. ¿Usted cree que también es bueno hacer ese debate en este contexto o es inocuo? No es inocuo, pero por otra parte tampoco la realidad se puede esconder, ¿cierto? Entonces Chile tuvo un proceso de convulsión social que tiene que abordar adecuadamente. Lo importante es que se haga con racionalidad. Y por eso creo que es tan relevante que seamos exitosos en poder ir cumpliendo las etapas, ¿no? La etapa en la que estamos hoy día es muy importante. Lo peor que podría ocurrir sería tener un nuevo fracaso en materia de constitución, porque eso pone un gran punto de interrogante hacia el futuro. Entonces, ¿qué pasa con Chile? ¿Cierto? Chile tiene que abordar muchos temas, tiene que abordar el tema de la reforma de pensiones, tiene que abordar el financiamiento, digamos, de esa reforma y de otras más que tenemos. Pero nos ponen en un punto bien delicado, porque, por ejemplo, se ha hablado también rápida y ligeramente, ¿cierto?, en la reforma de pensiones, que vamos a subir 5 puntos, 6 puntos o lo que sea de cotización. ¿En qué mercado laboral uno puede subir 5 puntos así y pensar que no va a haber un impacto negativo en el empleo? Especialmente cuando tenemos un déficit como el que tenemos hoy día, ¿cierto? Entonces, la misma realidad nos está poniendo restricciones que tal vez no son las ideales para poder hacer un proceso de reforma. Sabemos que tenemos que hacer reforma, no podemos dejar esto estancado, ¿cierto? Entonces se va a requerir mucha, yo diría, racionalidad, ojalá buena voluntad, además, ojalá que las reformas que se puedan generar sean técnicamente adecuadas, pero también se requiere mucha voluntad política, ¿cierto? Y mucha generosidad.
Porque en este contexto en el que estamos hay una dificultad externa. Y entonces por eso, a propósito, he querido hablar de emergencia laboral, porque hay ocasiones en que las emergencias nos unen, ¿cierto? Porque en definitiva, en un año más, 2 años más, van a haber otras personas tal vez a cargo del gobierno, y las personas que están en el gobierno van a estar en la oposición, como ha ocurrido en los últimos años, ¿cierto? Y al final esto es una casa común en la que estamos, ¿cierto? David, Los problemas más o menos se mantienen. son bastante cíclicos, es verdad aquello. Hay muchísimas personas que nos pueden estar mirando que son parte de ese 9% que está sin pega, que está sin trabajo. ¿Tú ves que exista una luz de esperanza en el camino que estamos transitando? ¿Tú ves que hay, no sé, desde el gobierno, desde el presupuesto para el próximo año, desde el empresariado, ves que haya algún camino que tú digas, ya, ok, por aquí podría mejorar la cosa o no? Mira, el primer problema, yo diría el principal problema que tenemos es que esto no es un problema, ¿ya? Claro. Entonces, No hemos tomado conciencia. si reconocemos que esto es un problema, creo que podemos tenerlo en cuenta. O sea, los pasos que estamos dando en términos de cambios legislativos, en términos de medidas que estamos tomando y las que no estamos tomando, tienen que tener en cuenta que estamos pisando sobre una cristalería. Es delicado. Y lo que está en juego además son esas personas que tú mencionas, ¿cierto? Que son las personas que están desocupadas hoy día, que están buscando trabajo o las que les va a costar insertarse. Claro. Ese grupo de 450.000 personas es un grupo que está muy concentrado en personas que no tienen educación media completa. Ya. Son una buena parte son jóvenes, pero también hay personas mayores de 55 años. Sí. Son personas que, digamos que frente a los desafíos del mercado laboral futuro, probablemente son las personas que van a estar en la lista, junto con otros que están ocupados hoy día, pero también precariamente, que van a estar en la parte de prioridad para ser los primeros desplazados, probablemente, ¿cierto? Por los desafíos que tiene el mercado laboral. Tecnología. David, Entonces, quedarnos con este grupo de personas, ¿cierto? Que además no logramos insertar adecuadamente el mercado laboral, es peligroso resolver esto, y deberíamos estar más bien preocupados de lo que viene que David, de aquello que trajo la pandemia. Te quiero agradecer el contacto a esta hora de la noche, que te hayas tomado estos minutos para conversar con nosotros. Es muy importante lo que tú estás planteando, elevando esta voz, a pesar de que hay algunas voces, como la del ministro Marcel, que ha bajado un poco el perfil a la situación. Lo podemos conversar más adelante. Es complicado, es difícil, cada vez hay más filas afuera de la gente para cobrar el seguro de cesantía. Los despidos por necesidades de la empresa están en aumento y uno ve que no hay reacción de la economía y no logra generar los empleos que necesitan los chilenos. Así que es muy importante tu mirada también. Un abrazo, que estés muy bien. David Bravo, economista y director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales. Que estés bien, buenas noches. Gracias, saludos a todos. Nos vemos.